Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente por este espacio de encuentro. Espero se encuentren todos bien en este momento tan crucial para el planeta. Hoy el tema va a ser un tema muy interesante, sumamente interesante. Cada vez más la sociedad internacional está prestando atención a este tema de las finanzas verdes. Y hoy tenemos de invitada un lujo, realmente tenemos acá con nosotros a Carmen Longa Virasoro. Ella es especializada en sustentabilidad, cambio climático y cooperación internacional. Dirige la consultora Sustainable Consulting, bueno, nos va a decir cómo se pronuncia bien Carmen, y diseña e implementa proyectos de desarrollo sustentable con foco en cambio climático y responsabilidad social empresaria. Es socia de Carbon Group Agroclimatic Solution SRL, que desarrolla proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Y miren qué importante esto, coordinó por Argentina el Fondo de Transferencia de Tecnología Canadá-Conosur, de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, que financió proyectos en la dimensión social, ambiental y económica. Excelente. Experta en gestión basada en resultados y monitoreo y evaluación de proyectos. Bueno, realiza actividades académicas de grado y de posgrado en la Universidad de Belgrano, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en temas de su especialidad. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires, es conferencista, es experta nacional por Argentina para el subcomité ISO para las normas de gestión ambiental, declaraciones ambientales y huella de carbono, y apoya, que esto yo me enteré hace poquito, algo me estuvo contando, que es algo maravilloso, apoya proyectos de mejora de las capacidades de los pueblos originarios de etnia Mia guaraní en Argentina. No, todo corazoncitos cuando me enteré de esto. Fundadora de ADEGA, Asociación para el Desarrollo de la Gestión Ambiental, miembro de la Red Internacional INEM. Bienvenida, Carmen. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la amable invitación de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Muchas gracias a los amigos y a todos los asistentes. Les mando un cordial saludo y pongamos en valor que estamos poniendo nuestro capital más precioso, que es el tiempo, para reflexionar juntos acerca de cómo podemos encontrar soluciones para el desarrollo humano y para la conservación del capital natural, como nos impulsaba recién Claudia. El debate al que yo los voy a invitar hoy es a que veamos qué está pasando, cuáles son las novedades más importantes que nos presenta la prensa mundial, uniendo dos sectores de la vida económica tan disímiles como los grandes conglomerados empresarios, los grandes capitales y las cuestiones ambientales y sociales. Fíjense, la CFO de Google, la señora Ruth Porat, recientemente anunció que van a emitir unos bonos de sustentabilidad por 5.750 billones, es decir, nuestros miles de millones de dólares. Y este bono es el más grande del sector privado en la historia. ¿Por qué esto es algo que nos debe llamar la atención? Porque siempre cuando hablamos de estos montos, que son realmente difíciles de dimensionar, estábamos hablando de emisiones de gobiernos, ¿bien? Obviamente que los gobiernos no le van a la saga. Fíjense lo que está juntando el gobierno alemán para emitir su primer bono verde de la historia, 6.500 billones de euros, ¿bien? Estos montos, nosotros siempre nos preguntamos, cuando vemos estos montos, ¿cuál es el cuestionamiento que nos surge? ¿Cómo van a ser asignados a los temas que a nosotros, los especialistas en desarrollo sustentable, nos importan? Esa es la pregunta. ¿Cómo estos montos pueden ser canalizados para resolver los problemas del desarrollo?
Bien, porque alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable va a requerir la colaboración de los gobiernos, sector privado y sociedad. Por eso es que la banca multilateral, especialmente el BID, apoyó la creación de bonos, es decir, instrumentos financieros que fueran asignados a proyectos ambientales, sociales o una mezcla de ambos, ¿bien? Entonces, ¿por qué es necesario crear estos nuevos instrumentos económicos? Porque, por ejemplo, para cumplir con el Acuerdo de París, el sector financiero calcula que América Latina nomás va a necesitar una inversión aproximada de 75.000 a 80.000 millones anuales para llegar al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Entonces, se decidió crear, en el mercado financiero se crea esta nueva clase de activos. Ustedes han oído hablar de las obligaciones negociables, de los bonos estándar, que en el mercado se llaman bonos vainilla. Bueno, estos son bonos, pero bonos verdes. ¿Por qué verdes? Porque están dedicados a proyectos ambientales. ¿Bien? Entonces, vemos el nivel de esfuerzo económico y financiero que vamos a necesitar para ir resolviendo rápidamente todos los dilemas que nos acucian. Entonces, en nuestra región, ¿a qué se propende? A que las bolsas de valores emitan, las bolsas de valores de cada país, vayan emitiéndose estos instrumentos económicos. Por estos instrumentos económicos, ¿qué quieren atraer? Quieren atraer una inversión tanto local como internacional, ¿bien? Y con esos fondos canalizarlos para inversiones de proyectos ambientales, sociales o sostenibles. Entonces, sería la canalización de los recursos del mercado y que esos recursos del mercado sean los que apalanquen la implementación de los programas y proyectos que necesitamos para cumplir con los objetivos y metas de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y el número de metas de casi 200 metas de todos estos objetivos. Estos objetivos y sus metas son ambiciosos y muy amplios en cuanto al scope geográfico. Por eso es muy importante que los mercados de capitales de todos los países se vayan involucrando. Y ahora vamos a ver cómo esto empieza a pasar. Entonces, recordemos que estamos tratando un instrumento, una metodología que aúna el mercado financiero con los objetivos de desarrollo sustentable. Por eso yo he dado en llamarlos bonos para el desarrollo. El nombre técnico, sin embargo, son bonos temáticos, todo el grupo, y específicamente bonos verdes, bonos sostenibles y bonos sociales. Como ustedes ven aquí en este gráfico, los bonos verdes son aquellos que buscan recursos para invertir en proyectos específicamente ambientales. Después vamos a ver cuáles son los subsectores donde generalmente se aplican. Los bonos sociales son aquellos en los que los fondos obtenidos se utilizan para financiar o refinanciar proyectos con beneficios sociales. Y hay una amplia gama de proyectos que tienen criterios ambientales y criterios sociales. Por eso, ese subconjunto lo llamamos bonos sostenibles, ¿bien? Entonces, este grupo recuérdenlos como bonos temáticos con esas especificidades. Ahora bien, el mercado está ávido de captar estos bonos, por eso ahora vamos a ver las emisiones de estos bonos, la curva de las emisiones ha sido de un crecimiento exponencial. Vamos a hilar un poco más fino en cuanto a qué tipo de proyectos estarían apoyando los bonos verdes en el mercado. Principalmente energías renovables,
pero no solo energías limpias, sino también toda la gama de cuestiones vinculadas con el cuidado del ambiente. Hace actividades muy intensivas en impactos ambientales como el transporte, cuestiones importantísimas para la seguridad alimentaria, como la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra, todos los impactos y externalidades negativas relacionadas con nuestro mundo industrial, que está, aunque estamos entrando en la etapa post-industrial, aún tenemos todo el bagaje de impactos vinculados con la generación de bienes y servicios. Como ustedes ven, es un menú muy amplio de temas en el cual que nosotros podemos identificar estos proyectos y ver de qué manera el mercado financiero nos puede auxiliar con su financiamiento a través de la emisión de estos instrumentos. Cada uno, de acuerdo a su especialidad en los temas ambientales, tendría que ir identificando no solamente cuáles son los proyectos y cuáles son las problemáticas, sino también cuáles son los actores que juegan en este universo de proyectos. ¿Bien? En cuanto a los bonos sociales, que son, desde mi punto de vista, una creación no solamente muy innovadora, sino de amplio impacto en la problemática del siglo XXI, porque los problemas sociales nos acucian, nos interpelan desde lo ético, desde lo moral. Entonces, todos los que trabajamos en ambiente, sabemos, por ejemplo, que dentro de ambiente en América Latina incluimos la temática de la pobreza. Vemos que a través de estos instrumentos económicos nosotros vamos a poder estar financiando cuestiones tan claves, y más en nuestro momento, como la infraestructura básica de los servicios sanitarios, generación y protección del empleo, la cuestión del hábitat, la cuestión de la seguridad alimentaria, la generación de alimentos y la gestión de alimentos y los desechos de los alimentos. Y último, pero no menos importante, de qué manera habilitamos que cada persona, cada grupo vulnerable, sobre todo las poblaciones que están viviendo bajo el umbral de la pobreza, resulten empoderadas y podamos llegar a esa curva virtuosa que es el avance socioeconómico. Como ustedes ven, aquí también tenemos un menú tan amplio como son las necesidades de nuestra América Latina. Por eso es que para nuestra región este tipo de instrumentos es algo que tenemos que mirar con tanto detenimiento. Muy bien. Usualmente algo que despierta mucha curiosidad y muchas consultas es cómo se emite un bono sostenible. Primero hacemos un mapeo de las diferentes partes interesadas, involucramos a diferentes stakeholders, sean del sector público, del sector privado, del mercado financiero y de la comunidad. Allí con ellos vamos a identificar y seleccionar cuáles son los proyectos que son elegibles y que cumplen con los criterios establecidos por las bolsas de valores para estos bonos. Entonces, con esos dos elementos establecemos el marco del bono, ¿bien? ¿Para qué va a ser utilizado? ¿Qué problema de desarrollo van a resolver? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué grupos van a estar como beneficiados o como aliados de ese proyecto? Y después de organizar revisiones externas, porque todo debe ser extremadamente transparente, recuerden que esto va a la mesa de los inversionistas, y los inversionistas necesitan un marco de seguridad y transparencia especialmente crítico. Allí se emite el bono. Y con esos fondos que captura, que este mercado, como les decía, tan ávido de estos instrumentos, le va a ofrecer, el mercado le ofrece al bono los fondos, con esos
fondos nosotros vamos a desarrollar el proyecto que nos habíamos planteado. Y después nos vamos a someter a un escrutinio periódico, un escrutinio basado en metodologías y criterios estrictos, como cualquier otro due diligence del sector bancario. Entonces, esta es, en pocas palabras, cómo se emite un bono: sostenible, social o directamente un bono ambiental, un bono verde. Veamos entonces de qué manera el mercado en América Latina fue acompañando el crecimiento de este concepto. Sí, desde lo que parece ya muy lejano, 2012, Brasil recomendaba a las empresas que cotizaban en bolsa presentar informe ASG, que en la jerga significa ambientales, sociales y de gobernanza, y México aprueba la ley de cambio climático. Vamos avanzando y vemos que Perú también requiere a todas las empresas que emiten que proporcionen estos informes, ¿bien? Y así los otros países empiezan a establecer estas hojas de ruta para el establecimiento de un mercado. Ese mercado que no existía, ¿cuál es? El mercado de bonos verdes. Empieza, como ustedes ven en la línea de tiempos, primero los bonos verdes y luego se van desarrollando los demás, ¿bien? Entonces, así los países de América Latina van teniendo cada uno de ellos el surgimiento de iniciativas, laboratorios de innovación financiera, programas consultivos de instrumentos financieros verdes, ¿bien? Y a partir ya más cercano, en el 2018, vemos que progresa este proceso y ya los países empiezan a publicar sus lineamientos de bonos verdes. Esto ya se va convirtiendo en una regla de mercado, ¿bien? Y en nuestro país esto se produjo en el 2019. Argentina publica sus lineamientos de bonos verdes y sociales, nuestra bolsa de valores lo hace, y también 18 bancos argentinos firman un protocolo de financiación sostenible. Finalmente, el caso de Chile, que es tan paradigmático y que luego les voy a comentar, que se convierte en el primer país de América Latina que emite como gobierno un bono soberano. Se convierte entonces en un caso a imitar, porque otros países ya anuncian la intención de continuar por ese camino. Entonces vemos que hay algunos jugadores que empiezan a tomar roles preponderantes: Chile, Brasil, México, Colombia, Perú. Y empezamos a tener un ranking de emisión de bonos verdes, y tengamos en cuenta que atrás de cada una de estas emisiones hay viviendas construidas, hay sistemas de agua y saneamiento que mejoran el acceso al agua potable y la salud de poblaciones, hay zonas costeras que empiezan a tener tratados sus niveles de contaminación, hay zonas biodiversas que empiezan a ser gestionadas de una manera más adecuada. Detrás de cada portfolio de estos bonos hay grandes y buenos proyectos que tienen atrás un equipo de auditores que anualmente se aseguran de que ese nivel de calidad siga siendo así, y de que los fondos se destinen a aquello que se indicaron cuando se emitió el bono. Esto es clave. Este tema de la coherencia en la ejecución es un tema clave, sobre todo para proyectos que tratan temas tan importantes para la salud, la educación y la justicia climática de nuestros países. Vean ustedes desde el 2012 cómo sube la curva. Desde escasos montos de emisión en el 2012 estamos llegando ya a los 450.000 millones de dólares el año pasado, ¿bien? Y los tipos de bonos que se van emitiendo están
siempre al principio son los bonos verdes, pero fíjense ustedes que a medida que progresa la línea de tiempos, se va diversificando también el tipo de bonos que se van emitiendo, ¿sí? Y también tengamos en cuenta la otra palabra clave, la otra pregunta clave, además de cómo se emite el bono, es quién emite el bono. Y acá vemos también que empieza a haber una diversificación. Primero fueron los bancos de multilateral, BID, CAF, pero ahora empiezan a aparecer los gobiernos locales, empiezan a aparecer el mundo de las empresas privadas, los bancos, ¿bien? Empieza a diversificarse también el tipo de organizaciones que emiten esos bonos. Cuando vemos en términos de volumen, obviamente los que llevan la delantera son las organizaciones financieras de Estados Unidos, JP Morgan y ese grupo siempre reducido de compañías que manejan las finanzas del continente, ¿bien? Eso sigue siendo así, pero empiezan a aparecer también otros jugadores en el escenario mundial. Entonces, recapitulando lo que les decía antes, hay un número de países importante en América Latina que emiten bonos verdes. No son una mayoría, al momento tenemos 11 de los 33 países, pero como ustedes verán, el progreso es bastante dinámico. El ritmo es dinámico, el ritmo de incorporación de los países de América Latina al mercado es dinámico. Y al mes de junio teníamos esa cifra que ustedes ven allí, 19.600 billones, que son los miles de millones nuestros, ¿no? Y obviamente para todos estos hay una variedad de emisiones, bono verde soberano, bono verde corporativo financiero, bonos verdes regionales, bonos de clima certificado. Empieza a haber una variedad para estos instrumentos financieros que se van adaptando ¿a qué? Al tipo de proyecto que van a financiar. Muy bien, toda esta información es muy importante para ir siguiendo el desarrollo del mercado y para nosotros como especialistas, para ir viendo si el mercado está más o menos ávido del tipo de proyectos que nosotros podemos proponer. Aquí nuevamente, fíjense, la barra colorada es el bono soberano de Chile que tiene preeminencia en el mercado. Y los perfiles de emisiones son muy distintos de acuerdo a los países. En algunos casos son las municipalidades, en otros países es el sector privado, y en el caso de Chile, como reitero, es el gobierno del país, el bono soberano. Y cuando hacemos un análisis de qué tipo de proyectos están apoyando más los inversionistas, vemos que el rubro de energías limpias tiene una preeminencia. Toda la cuestión de generación y producción de bienes y servicios también, pero empiezan a aparecer, como ustedes ven, los distintos círculos con los distintos subsectores, empieza a aparecer una diversificación del tipo de proyectos que se empiezan a financiar. Así como se diversifica el tipo de emisor, se diversifica también el tipo de proyecto. Muy bien, ¿cuál es la llave para que estos proyectos y estos bonos realmente tengan éxito en el mercado? Lo que se está exigiendo es una transparencia extrema, ¿bien? Esa transparencia, esas credenciales de la emisión, cómo se cristalizan a través de revisiones internas, externas y periódicas, ¿bien? Entonces, y sobre todo, no solamente a la emisión, sino después a la aplicación de los fondos del bono. Quiere decir que esto nos conviene a todos, porque para que se siga construyendo el mercado, necesitamos que los inversores sigan teniendo confianza y sigan estando ávidos
de tomar estos papeles cuando salgan al mercado. Hay una cierta intención de los nuevos inversionistas de decir, sí, voy a invertir porque es bono verde. Sí, hay una cierta tendencia en el mercado y por qué esto es así. Ustedes como especialistas lo van a saber entender muy bien, porque en este momento son las expectativas del mercado, de los consumidores y de los inversionistas, la presión social, la licencia social que toda la sociedad le está dando a las compañías, las que determinan que tienen que mostrar en qué se aplican los dineros que la sociedad le permite generar al sector financiero. Entonces, este escrutinio cada vez más estricto de la sociedad sobre la actividad de las compañías es uno de los drivers del crecimiento tan dinámico de este sector y de este fenómeno que son los bonos temáticos. La otra cuestión que nosotros podríamos preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué emiten los bonos temáticos las empresas, los bancos? Bueno, cuando se publican estas encuestas que se hacen periódicamente, que las hacen justamente las sociedades de los mercados de valores, vemos que la mayor parte de las respuestas se adapta a nuestra agenda, a la Agenda 2030, porque es importante la cuestión de la respuesta al cambio climático, es importante la señal del mercado, esa señal del mercado son los consumidores los que les exigen a los productores de bienes y servicios que respondan ambientalmente con respecto a sus modos de operación. Y también hay un tema que está entrando que es muy interesante, que es el cambio de modelo de negocio. Ese cambio de modelo de negocio, junto con los beneficios de ser un buen ciudadano corporativo, está haciendo que los inversores y las empresas se inclinen hacia esta modalidad. ¿Por qué? Porque el riesgo de levantar un incidente reputacional o de perder una porción del mercado es muy grande en un mundo tan competitivo como en el que vivimos. Muy bien, entonces vamos a ver ahora algo muy importante que es, ¿tenemos algún ejemplo local? Sí. Yo quería mostrarles, les traje el modelo del Banco Vice, el Banco de Comercio Exterior, es un banco argentino, un banco del gobierno, y ellos han decidido emitir un bono sostenible. El monto es relativamente modesto, son 30 millones de dólares. Esto ellos lo emitieron en el 2018 y está apalancado con una inversión de otros 50 millones, ¿bien? Y esto es una suscripción por 5 años. Ellos, con este bono, ellos van a financiar proyectos que impulsen 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ellos seleccionaron estos objetivos de desarrollo sostenible para asignar fondos a los proyectos. Bien, ¿y de qué manera los seleccionaron? Bueno, los seleccionaron por tema, ¿bien? Ahora les voy a mostrar qué temas son. Pero lo interesante, es que uno de los riesgos era que no estuviera bien distribuido geográficamente en términos de los proyectos a apoyar, pero como ustedes verán, hubo una distribución bastante interesante de sectores, ¿bien? Industria 33%, comercio 23%, servicios, pero en términos geográficos, también ustedes verán a la derecha que la distribución geográfica del número de proyectos es razonable para una primera experiencia como esta. ¿Y qué proyectos fueron
elegibles cuando el vice hace su convocatoria. Presenten proyectos. Y entonces seleccionaron eficiencia energética y renovables en el tema ambiental. Y en la dimensión social, ellos seleccionaron la cuestión de la equidad energética, empresas lideradas por mujeres, cuestiones vinculadas con la equidad de desarrollo geográfico, financiación para el desarrollo del norte argentino, después la cuestión del apoyo a las pymes como sector de gran generación de empleo, obligaciones negociables emitidas por pymes, y después también una cuestión de la dinamización del empleo también para las pymes, ¿bien? Entonces, veremos con mucho interés después de los 24 meses los reportes que está obligado a emitir el banco por las normativas del mercado de valores de Argentina, que están en línea con los criterios internacionales. Vamos a ver qué impacto han dado. Lo interesante es que acá no hay ningún proyecto que sea elegido por una razón que puede dejar esa razón de lado en el curso del proyecto. Por ejemplo, si hay un proyecto que se asignó a una empresa liderada por una mujer, si se vende las acciones de esa compañía y deja de tener ese liderazgo, no puede continuar en el programa. Es decir, como ustedes verán, el seguimiento y el escrutinio es estricto. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión de este análisis? Que nuestros problemas son urgentes. La problemática de los ODS es acuciante y los especialistas en cambio climático, que aquí seguramente somos un grupo importante, sabemos que para el 2050 tenemos que reducir el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La curva es realmente vertiginosa, la dinámica del cambio que tenemos que producir es vertiginosa, pero como el mensaje que yo les quería dar es que los recursos financieros están en el mercado y están disponibles para buenos proyectos. ¿Cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad, y diría nuestra misión, además de la misión ética, moral, de seguir trabajando con entusiasmo y ahínco y en alianza en estos temas? Nuestra misión como especialistas es aportar todo nuestro conocimiento para apoyar primero el diseño de estos proyectos para que puedan ser financiables por el mercado financiero. Después, en la construcción y en la emisión de los bonos, también hay un rol muy importante, no solo como revisores, sino también diseñando programas y proyectos que sean aceptables para estos instrumentos financieros. Y finalmente, asistir a las organizaciones con las que trabajamos para que miren el mercado financiero, porque podrían apalancar buenas iniciativas que en este momento o están demoradas o directamente están solamente en etapa de diseño de proyecto. Les quedo muy agradecida y espero que podamos abrir una instancia de reflexión, una instancia de aprendizaje. Nosotros como abogados obviamente no tenemos el expertise en los temas de finanzas, pero podemos irnos autoeducando y también tener programas de capacitación que nos permitan trabajar en forma transdisciplinaria con los equipos que trabajan en los mercados financieros. Les agradezco mucho y los invito a que sigamos reflexionando y estudiando este tema. Muchas gracias.